Bueno, yo voy a hablar del aporte de la educación matemática a los 4 pilares de la educación. Para el primero, aprender a conocer, la matemática incorpora elementos que pueden ser muy útiles para, como dice el texto, adquirir herramientas para la comprensión, lo que puede traducirse en aprender a aprender. Uno de estos elementos puede ser la traducción de situaciones reales a números que permitan su análisis. Por ejemplo, un presupuesto disponible y varias compras necesarias. Otro elemento puede ser el razonamiento paso a paso, lo que nos va a permitir sumar el valor de esas compras necesarias, después compararlo con el presupuesto disponible y decidir si es necesario o no quitar alguna compra. Este orden en el razonamiento favorece un proceso de aprendizaje ordenado justamente. Para aprender a hacer, lo que seguramente implique la implementación de proyectos, la matemática nos ofrece un registro de la problemática en la que queremos causar impacto. Y una vez establecido el objetivo, el cálculo de las consecuencias favorables que queremos obtener. Por ejemplo, si existen demasiados residuos plásticos por los alimentos a la hora del recreo y queremos reducirlo, podemos pesar la basura, dividirla entre la cantidad de estudiantes y obtener un registro cuantitativo del problema. Al ofrecer una solución, por ejemplo, llevar alimentos caseros sin envases plásticos, podemos comparar los datos del antes y el después y tener evidencias y argumentos que apoyen la acción. Este aprendizaje está muy relacionado con el aprender a vivir juntos y cooperar. Al distribuir tareas equitativamente, dividiendo el tiempo o gastos comunes, la división de gastos comunes, la matemática le aporta transparencia a la convivencia social. Y como aprender a ser es una combinación de estos aprendizajes anteriores, podemos decir que la matemática le aporta al estudiante herramientas para la resolución de problemas y seguramente en el proceso aprenda de los errores, aprenda estrategias y aprenda a comunicarse con claridad, lo que le aporta al pensamiento crítico. Bueno, respecto a la pregunta 2, en la que plantea si la clase de matemática está organizada de una forma que esté directamente relacionada con lo que plantea Delors, sí. Por ejemplo, cuando tenemos una clase en la que el docente expone y se realizan ejercicios repetitivos, estamos en el aprender a conocer, ¿sí? En cambio, si tengo ejercicios de aplicación en donde los estudiantes resuelven los problemas, se equivocan, ahí estamos en el aprender a hacer. Ahora, si tenemos trabajo en equipo en donde ellos prueban, investigan, o comprueban lo que aprendieron, estamos en el aprender a vivir juntos, porque implica que yo tengo que respetar a los demás y convivir con otros. Además, si se brinda el espacio en el aula para que los estudiantes expongan, se equivoquen, participen, ahí estamos entrando en la sección del aprender a ser. Muchas veces cuando utilizamos un tema para un proyecto, el aprendizaje en base de proyecto, utilizamos todas estas cosas a la vez y los estudiantes se enganchan más al encontrar algo aplicado, que no sea tan abstracto, que salga del aula de clase. Con respecto a la pregunta 3, sí sigue siendo vigente, aunque haya sido escrito en el 94, porque hoy en día hay muchísima información y la educación ya no se basa solo en transmitir conocimientos, sino que hay que enseñar a comprender, a seleccionar información, saber elegir qué está bien, qué no, y poder aplicarla. Además, hay que seguir trabajando en equipo, adaptarse a los cambios para poder desarrollarnos en sociedad y vivir en sociedad. Entonces,
siguen súper vigentes, aunque se hayan escrito hace tiempo. Bueno, finalmente el punto 4, una de las cosas que nos plantea es si estos docentes logran abarcar estos fundamentos que plantea Delors y bueno, en realidad no se cumple o no de una manera integradora que abarque digo, a todos los estudiantes. Digo, este ya es un ejemplo de uno que no fue abarcado y bueno, realmente también pensar que en 2 años, digo, no haya habido un punto de encuentro entre la docencia y la realidad de este estudiante contextualizado, digo, me parece como que es difícil que no se haya dado y bueno, un factor acá determinante tiene que ser, digo, bueno, a veces la monotonía que cae en algunos docentes donde año tras año enseñan de la misma manera y bajo el mismo contexto de hace mucho tiempo. Yo en mi recomendación, digo, que traten de ser un poco más integradores, traten de ser un poco más abiertos. Yo creo que el perfil del docente tiene que ser un poco de ese estilo, mirar un poco más allá de la realidad de los estudiantes, de los intereses que hoy tienen, que a veces podemos tener ciertos puntos en común, de nosotros con los estudiantes y de los estudiantes con nuestra especialidad. Y creo que eso generaría también un vínculo muy lindo en cuanto al rol de docente-estudiante y estudiante el perfil de la asignatura que nosotros seleccionamos, porque obviamente que es la que nos gusta y la que mejor se nos da. Yo, bueno, esa sería mi recomendación. Creo que hay muchos estudiantes como el perfil de este estudiante que se denomina vago, y yo sé que a veces es difícil, porque bueno, a veces las aulas son muy diversas, son muy amplias, son muchas las realidades que a veces uno tiene que atender a lo largo de un año, o dentro de un aula, pero bueno, yo creo que en realidad es muy difícil también creer que en 2 años, digo, no haya habido por lo menos un punto en común para poder atraer a este estudiante. Y bueno, reflexivamente, yo creo que en realidad acá lo que está faltando también es de haber visto la potencialidad que tenía este estudiante. Este estudiante estaba desarrollando mucho de la potencialidad que tenía de poder estudiar y lo hacía de manera muy autónoma, lo hacía con sus propias revistas, con sus propios libros, con sus propios materiales. Y esto, obviamente que hay muchísima potencialidad, pero lo estaba explorando de manera muy informal. Y creo que la manera formal, la manera que puede transmitir un aula, que puede transmitir un docente, me parece que podría haber generado que el universo que podría llegar a alcanzar un estudiante de este estilo podría ser muchísimo más amplio y yo creo que un poco la docencia trata de eso también, de darles también al alcance de los estudiantes un universo mucho más amplio de lo que tendrían si, sin la mano también de la docencia. Así que bueno, más o menos creo que esa sería un poco más la reflexión fuerte que deja este texto y en relación a lo que plantea Delors.